Regresamos con argumentos, gracias. Seguimos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Subcomisión de Hábitat y Vivienda, Rigel Sergen. Conversábamos de que si bien los desalojos arbitrarios están prohibidos, pues la realidad es que siguen ocurriendo. Ahí veíamos un caso que se hizo público a través de redes sociales y a través de los medios de comunicación, donde el fiscal Tarek William Saab pues también dijo que ya estaba en investigación, que habían fiscales designados para este caso, donde además se perdió la vida de un hombre, porque además un procedimiento violento, niños llorando en la escena, bueno, que también dicen que si dentro de la vivienda hay menores, una familia conviviendo, estas cosas no deberían ocurrir, pero bueno, ahí están las acciones que dan cuenta de que esto sigue ocurriendo. Sí, sigue ocurriendo lamentablemente, bueno, porque también participación de la policía también. Es un proceso que nosotros no solo vamos a resolver con las leyes, que las leyes son importantes porque es un instrumento no solo jurídico, sino de lucha también para evitarlo, es un proceso de transformación, pero que nosotros tenemos que seguir avanzando, bueno, para que la sociedad se lo empodere, ¿no? Y precisamente como tenemos estos instrumentos, porque estos instrumentos no están en España, por ejemplo, en España están luchando por poder todavía resolver el tema de los desahucios. De los desahucios. Semanalmente, y no exagero, hay cientos de desalojos en España. Actualmente, todavía en el año 2023, cuando eso tiene también 10 años, 12 años que se viene luchando y no se viene resolviendo. Entonces nosotros hemos planteado una serie de mecanismos para poder solucionar esta problemática, ¿no? Uno de esos mecanismos, ¿cuál es? Bueno, es el tema de poder conciliar. Nosotros hemos generado instancias en donde se pueden llegar a acuerdos, bueno, para resolver este conflicto entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. ¿Cuáles son estos espacios? Por ejemplo, Rosa, el principal es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Nosotros, por ejemplo, somos testigos como en los últimos meses, de 6 meses para acá, a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, se han podido hacer entregas voluntarias de inmuebles en caso de pequeños propietarios. ¿Qué son los pequeños propietarios? La ley lo establece como aquella persona que tiene 1 o 2 viviendas alquiladas. Y entonces ese pequeño propietario puede ser que tuvo esa vivienda alquilada durante 20 años, pero bueno, los hijos o los nietos le crecieron y ahora necesita recuperarla. Está en todo su derecho para recuperarla, pero no la puede recuperar sacando a patadas de forma a la arbitraria. Gente, de forma arbitraria, y más si son personas que tienen 10 años, 15 años viviendo allí, donde a veces hasta pudieran ser hasta familiares, ¿no? Pero ahora la otra parte, por la del dueño, muchas veces pues alegan de que a pesar de que se les dice que ya tienen que desalojar porque, bueno, van a retomar su lugar de residencia, estos insisten en quedarse o buscan las formas de que no los quiten de la vivienda o no pagan tampoco el alquiler y se quieren quedar dentro del sitio. Claro, fíjate, pero cuando se dice eso, que puede pasar, no es lo general. Ok. Por lo general son casos muy excepcionales. La gran mayoría de los casos la gente dice, sí, mira, yo sé que esto no me pertenece, pero yo tengo que buscar otro sitio donde ir, ¿no? Y bueno, lo que se ha logrado, por ejemplo, con la superintendencia es, bueno, poder hacer acuerdos que se han denominado como entregas voluntarias entre las partes de la vivienda y se llegan a esos acuerdos sin ir a un tribunal, sin gastar un centavo en abogados, por ejemplo, y se han podido realizar esas entregas voluntarias. Yo te puedo decir, en los últimos 6 meses o en los últimos 8 meses se han podido hacer aproximadamente como 100 entregas voluntarias. Eso significa que el método es correcto y el método se puede realizar. Pero a veces hay otros casos, que es también uno de los que nos preocupa, que no son pequeños propietarios, que son multiarrendadores y quieren sacar a la persona no porque tienen una necesidad de vivienda, sino porque, bueno, quieren lucrarse de una forma especulativa de esos espacios. Entonces, cuando hay una persona que tiene 10 años, 20 años, y como está la ley que regula el tema de la vivienda, entonces lo quieren sacar para convertir, por ejemplo, un edificio en oficina, ¿no? Y como no reconocen nuestras leyes, incluso yo me atrevería a decir que no reconocen nuestra Constitución, bueno, lo que es un tema civil lo llevan a un tema penal. Y empiezan a acusar a inquilinos, teniendo contratos, los empiezan a acusar de invasores, ¿no? Entonces eso es algo que es muy grave, porque al final no es ni siquiera que se están tomando la justicia por su propia cuenta, ¿no? ¿Y qué pasa en estos casos cuando un inquilino que paga su alquiler o está al día y de repente recibe pues una carta donde lo señalan de apropiación indebida, como tú dices? No solo reciben una carta, sino que, bueno, empieza un proceso de investigación, le llega un cuerpo policial donde dice que están siendo acusados de invasores, a veces lamentablemente lo citan
pueden ser abogados y lo empiezan a presionar de que si no entregan, los van a meter presos, ¿no? Y la gente se asusta porque imagínate, bueno, que te llegue un tribunal diciéndote Porque que le te abren van un a expediente meter además en el preso Ministerio Público. y que te llegue un fiscal del Ministerio Público a decirte que tú eres invasor, ¿no? Y la gente, bueno, que a veces también no tiene recursos o no Claro. conoce los recursos cómo defenderse, se ve bastante preocupada, ¿no? Entonces, por ejemplo, y lo otro que sucede es el acoso inmobiliario, que le empiezan a cortar los servicios. Y cuando el inquilino hace la denuncia, lamentablemente, esto, bueno, nosotros le hemos hablado a veces también con algunos mesas de trabajo que hemos tenido con Fiscalía, a veces no reciben la denuncia por perturbación a la ocupación pacífica del inmueble. Así como la invasión es un delito, según el Código Penal, en el artículo 471, la perturbación a la ocupación pacífica del inmueble es un delito del mismo peso que el delito de invasión, y es el 472 del Código Penal. ¿Y qué es la perturbación? Bueno, cuando a una persona le cambian la cerradura, cuando a una persona le cortan los servicios, cuando a una persona la amenazan que la van a desalojar, cuando le meten a una persona en la vivienda a otra para hacerle la vida imposible, cuando le ponen guardias en el edificio y no le permiten la libre circulación. Todo esto, Rosa, está pasando. Hay un caso muy particular, que es el edificio Cori, que está ubicado en la parroquia San José, donde hay inquilinos. Por ejemplo, aquí yo tengo 3 contratos de arrendamiento de 3 familias inquilinas. Esto es la avenida Fuerzas Esta Armadas. es la avenida Fuerzas Armadas. Aquí están los contratos de arrendamiento que se hicieron con las familias, con los habitantes de hace años. Hay personas allí que han pasado hasta 2 generaciones, ¿no? Y esos contratos a veces también se heredan, ¿no? Que es un edificio que podemos ver, como está en esa edificio foto que dice... donde le han colocado afuera, que esto ni siquiera es perturbación, o sea, esto es más que acoso. Invasión. Le ponen que los apartamentos están judicializados por invasión, cuando son personas que tienen contrato de arrendamiento. Imagínate cómo se sienten esas personas. Pero lo peor es que las denunciaron en fiscalía, y la fiscalía realizó una investigación, y uno de los fiscales dijo que ahí no hay elementos de convicción para decir que allí hay un delito de invasión, y pidió el sobreseimiento ¿Pero de y la qué causa. pasaba con los residentes de este edificio? ¿No pagaban el alquiler o No, aún ni así siquiera. Allí, ¿qué pasó? Bueno, que como son edificios tan antiguos, edificios que fueron construidos en la década de los 50, sus propietarios originales murieron, fallecieron, o algunos se fueron del país. Entonces, por ejemplo, en este caso falleció el propietario, la propietaria original, y los herederos no quieren reconocer a los inquilinos, cuando tienen que reconocer a los inquilinos porque, bueno, para bien o para mal, sus padres pusieron ese edificio en alquiler. Entonces, los inquilinos no han querido dejar de pagar, al contrario. Seguían pagando, le cerraron la cuenta y se fueron a pagar en la SUNAI para cumplir con su principal obligación. Pero ahora, si el propietario de este edificio pues desea recuperarlo y no para alquiler, ¿cómo puede hacer entonces para hacerlo de una forma por eso yo te hacía la diferencia correcta que establece la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda entre un pequeño propietario y un multiarrendador. El pequeño propietario que lo necesita recuperar para vivir, lo puede recuperar y están los métodos establecidos como y si el es que te multiarrendatario explicaba. no puede? Pero el multiarrendatario establece la ley en la disposición transitoria quinta que le debe hacer en ofrecimiento en venta a las familias que tienen tantos años alquiladas allí. ¿Por qué? Bueno, porque al final ese inmueble para ese propietario que lo es como una mercancía, ¿no? Entonces eso es como que yo tuviera, qué sé yo, una panadería y yo fuera a comprar todos los días, todas las mañanas un pan, no me lo dan al final y yo me quedo sin mis reales y sin mi pan. Entonces, si la ley te establece, por eso yo digo que no reconoce la ley, que tú le tienes que hacer el ofrecimiento en venta a los inquilinos, ¿por qué no se lo has hecho, no? Ahora, si los inquilinos no quieren comprar, bueno, que también están en su derecho, ¿no? ¿Y cómo tú vas a agarrar, por ejemplo, un edificio que, según la zonificación, es de uso residencial, lo vas a convertir en comercio? Allí también estás violando la ley. Pero lo peor es que en este edificio, ahí han manipulado el sistema, como te decía, en este edificio Cori, bueno, porque a pesar de que un fiscal dijo que allí no hay invasión, bueno, siguieron el procedimiento por la vía penal, en los jueces penales, en el sistema Poder Judicial Penal, sí, tratando también, bueno, de acusarlos de invasores. Y le han puesto unos guardias de seguridad que parecen grupos hasta paramilitares, ¿no? Y le prohíben la entrada y empiezan a provocar a los vecinos, a las vecinas, para que se genere violencia y para que suceda como en el caso que pasó lamentablemente un muerto. Entonces, bueno, nosotros estamos en la responsabilidad como Asamblea Nacional en evitar
que esta práctica se siga masificando, porque se está masificando no solo en la ciudad de Caracas, sino en las grandes ciudades. En Aragua también nos han llegado muchas denuncias con respecto a esta situación. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Al regreso, pues también vamos a escuchar la otra parte, porque también los dueños o los propietarios de este edificio de Residencias Cori, pues también han sostenido otra visión, otro argumento que vamos a escuchar al regreso para también conocer su posición. Pausa y volvemos.